Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos a continuación una pregunta muy importante y es la siguiente. ¿Podemos trazar principios entre el Nuevo y Antiguo Testamento utilizando Biblias hebreas del Nuevo Testamento, que son traducciones? ¿Cómo sabemos que es confiable conectar una palabra del Antiguo Testamento en hebreo con la misma palabra del Nuevo Testamento en hebreo, si no sabemos si esas fueron las palabras hebreas utilizadas originalmente en la escritura del Nuevo Testamento? Bueno, agradezco esta pregunta, es sincera y es muy importante. Cuando queremos verdaderamente saber lo que dice la palabra de Dios, necesitamos tener seguridad en cuanto a estas cosas. Ahora, vayámonos más atrás, no nos vayamos al hebreo todavía, vayámonos al castellano. ¿Cuánta confianza podemos tener de que lo que estamos leyendo en nuestra Biblia en español es lo que debiera decir? ¿Es lo que Dios dijo? ¿Es lo que Jesús dijo? Si tenemos la facilidad de leer inglés, por ejemplo, yo cito mucho la Biblia King James. Bueno, ¿cuánta confianza tenemos que lo que dice en inglés es lo que debiera decir? Podemos leer acerca de la manera como fueron siendo traducidas las escrituras a idiomas comunes como el castellano, como el inglés, leer acerca del grupo de personas que fueron involucradas. Por regla general eran eruditos, personas expertas en lenguas antiguas. Pero por encima de eso, tenemos que tener la confianza que lo que llegó a nuestras manos es lo que Dios quería que llegara a nuestras manos. Y cuando comparamos las traducciones por medio de los diccionarios con lo que dicen los originales, vemos y agradecemos el hecho que tengamos una Biblia traducida a nuestro idioma. Y así queremos ampliar el conocimiento, pues para eso están los diccionarios, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que tenemos que confiar que lo que tenemos en nuestras manos, Dios lo puso en nuestras manos y es lo suficientemente fiel y poderoso para hacer la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones por medio de su palabra. Ahora, vámonos al hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo porque fue dictado por Dios en idioma hebreo a quienes lo escribieron. Ahora les tengo noticias. El Nuevo Testamento, por regla general, se considera los textos originales como habiendo procedido del griego. Aquí vienen las noticias. Jesús no era gentil, Jesús no era griego. Jesús vino primeramente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Difícilmente podemos creer que Jesús vino hablándoles en griego, siendo él judío y viniendo él primero que todo a predicar el evangelio de la salvación a los judíos. De hecho, más y más me encuentro yo con material que prueba con prueba afirma más y más el hecho que los primeros escritos que manejaron los primeros cristianos fueron en hebreo. He sabido del Evangelio de Marcos, que originalmente estaba en hebreo. Por ejemplo, el libro a los hebreos. A mí no me hace sentido que haya sido escrito en griego si iba escrito a los hebreos. Los evangelios no me hace sentido que hayan sido escritos originalmente o registrados originalmente en griego si las palabras fueron dichas por un judío, el Señor Jesucristo, y fueron registradas por judíos, sus discípulos. Así es que igualmente, si estamos hablando del griego, también estamos hablando de traducciones. Jesús no vino hablando griego y los primeros apóstoles no eran griegos y los discípulos del Señor Jesucristo, los primeros no eran griegos. Así es que todo esto tiene que haber quedado registrado en hebreo primeramente. Esos manuscritos no nos han llegado a nosotros. Así es que luego, pues obviamente fueron traducidos al griego y el griego es lo que nos ha llegado a nosotros. Pero igualmente tenemos que confiar que lo que nos llegó es lo que tiene que ser. Así es que han traducido el Nuevo Testamento al hebreo. Obviamente han tenido que valerse del griego como texto original, digamos,
y traducir del griego al hebreo. Yo conozco 2 traducciones hebreas del Nuevo Testamento, que son las que utilizo, la Salkinson Ginsburg y la Dalman Delitzsch. Y en ambas traducciones vamos a encontrar diferencias también. Así es que si somos cuidadosos y estudiamos con la conciencia con la que tenemos que estudiar, vamos a ver la diferencia, vamos a analizarla, vamos a estudiarla y vamos a hacer el análisis comparativo. No olvidemos lo siguiente. Un altísimo porcentaje del Nuevo Testamento son citas, directas o indirectas, del Antiguo. Así es que todo lo que tenemos que hacer es ubicar ese versículo en el Antiguo Testamento del que se está tomando la cita e irnos con total confianza al diccionario hebreo. Así es que no es complicado, no hay problema, yo no veo problema. Y así como yo utilizo la Biblia en castellano, la Biblia en inglés, los Nuevos Testamentos en hebreo, lo hago con la misma confianza, sabiendo que Dios puso en mis manos lo que yo necesito, la información que yo necesito para entender, para saber, para aprender lo que Dios me está diciendo. Pero nuevamente, busquemos cuando el Nuevo Testamento está citando algo o un principio, entendamos que no hay un solo principio en el Nuevo Testamento que no tenga sus raíces, su fundamento en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el fundamento para el Nuevo Testamento. Entonces, vayamos al Antiguo, busquemos el principio en el Antiguo. Si nos da trabajo lo de la traducción al hebreo del Nuevo Testamento, pues busquemos el principio en el Antiguo Testamento y una vez ubicado, estudiémoslo con ayuda de nuestros diccionarios, estudiémoslo en el idioma hebreo y luego regresemos al Nuevo Testamento. Utilicemos el diccionario griego. Por supuesto que es enriquecedor utilizar el diccionario griego también y valernos también de ese recurso para ampliar aún más lo que se nos está diciendo. Así es que yo no he encontrado ningún conflicto, no he tenido ningún conflicto personal en utilizar Nuevos Testamentos traducidos al hebreo. Pero nuevamente, pues podemos usar el diccionario griego. Yo lo uso mucho. Naturalmente, es la manera más inmediata de tratar de irse un poquito más a textos originales en lo que al Nuevo Testamento respecta. Pero de la manera como sea, estamos manejando traducciones, excepto por el Antiguo Testamento. Y aún, si no tenemos acceso a un diccionario, a una concordancia de Strong, no pensemos que nos estamos perdiendo de algo. Bueno, en un lado de la balanza, pues sí nos estamos perdiendo de algo más desglosado si utilizamos los diccionarios. Pero si no tenemos acceso a esos diccionarios y no sabemos cómo utilizarlos, estudiemos nuestra Biblia con la confianza de saber que lo que estamos leyendo, eso es. Eso sí, hay Biblias que han tratado de simplificar en nuestros días de tal manera que el mensaje realmente ya está un poquito alterado, digamos. Hay un mensaje que por tratar de hacerlo tan simple y tan actual, pierde la exactitud, pierde la literalidad. No todas las traducciones más contemporáneas tienen esta clase de situación, pero especialmente hablo de las Biblias parafraseadas. Aquellas que hicieron de tal manera que pudiera leerse como una lectura de corrido. Esas sí pierden los detalles, pierden muchos detalles que son importantes. Así es que yo sugiero que si vamos a estudiar a conciencia y con cuidado las Escrituras, procuremos utilizar las versiones tradicionales, ¿verdad? No busquemos las Biblias parafraseadas, busquemos las tradicionales y estudiemos. Y nos vamos a enriquecer, de la manera como elijamos estudiar, nos vamos a enriquecer muchísimo si lo hacemos con un corazón limpio, con una mente en blanco, buscando ser instruidos por el Señor Jesucristo, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, buscando que sea Dios el que escriba su verdad en nuestra mente. No esperando a que con nuestro estudio de la Biblia nosotros probemos alguna idea preconcebida. Ese es un error. Así nunca vamos a entender el mensaje literal que tenemos en las Escrituras. Así es que yo los animo a estudiar su Biblia. Háganlo como más les acomode. Utilicen sus diccionarios. Háganlo con total confianza.
tenemos al Espíritu de Dios que también nos va a ayudar a entender exactamente lo que Dios está tratando de hablarnos a nosotros de manera personal. Así es que sigamos adelante. Y gracias a Dios por cuanto recurso podamos tener en nuestras manos. Y gracias a Dios por los traductores que pagaron un precio enorme para poner en nuestras manos una Biblia en nuestro propio idioma. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.